Hoy nos visita Salvador Mas, que es una persona que ha dedicado toda su vida a que para ti, como usuario, sea más fácil interactuar con las instituciones financieras. Esto lo ha hecho en 3 empresas que hacen lo mismo, pero con distintas tecnologías. La primera era cuando empezaba la digitalización de la banca, la vendió. La segunda, cuando empezaba el móvil, hizo lo mismo y la volvió a vender. Y ahora está haciéndolo, pero con IA. Y aquí tenemos una conversación muy interesante, no solo de lo que está haciendo su empresa, sino también de qué es la IA, hacia dónde cree que va, por qué alucinan los LLMs y, muy importante, cómo ve él el futuro de cómo hacer tu interacción con tu institución financiera gracias a productos como los que él hace. Bienvenidos a Outliers, un podcast con conversaciones de negocios con personas atípicas. Presentado por Joseph Gelman y producido por Iberian Media. Salvador, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir. ¿Qué vienes de Valencia, Barcelona? Ahora vengo de Barcelona, vengo en el AVE de Barcelona y estamos en Madrid, para el que no lo sepa, y ya el fin de semana me iré para Valencia. No te has dejado tirado el AVE, ¿no? No, hoy no. Hoy no. ¿Has tenido suerte? He tenido suerte, es verdad que ya tenemos que ir con nuestras precauciones. Va uno con su botella de 1,5 litros de agua, con su ventilador, por si acaso, porque es como que la historia de que se te quede el AVE tirado a 40 grados es como horrible, ¿no? Y a mí por ahora no me ha pasado, aunque uso el AVE todas las semanas, todavía he tenido la suerte de que me he librado por ahora. Muy bien. Oye, tú empezaste o estuviste al principio de Terra. Entonces, cuenta para los que no son de nuestra edad, que ni sabrán lo que es Terra, porque no lo han usado nunca. Cuéntanos qué era eso de Terra, qué era eso de los portales, en la primera ola de Internet. Bueno, la primera ola de Internet fue la primera burbuja que vivimos, ¿no? Profesionalmente. Luego hemos vivido muchas, pero la burbuja aquella fue muy llamativa, la burbuja.com, que era una burbuja, pues como luego hemos vivido otras, en la que cualquier cosa que surge Internet, irrumpe Internet, y cualquier cosa que tuviera Internet o que pasara a Internet empezaba a subir un montón en bolsa, las valoraciones bursátiles fueron brutales de todas aquellas empresas, y Terra fue el máximo exponente que hubo en España. Las empresas típicas eran las del Nasdaq, las de Estados Unidos, pero Terra fue como el exponente mayor. Hubo otras y Terra fue el portal. Entonces, ¿cuál fue el malentendimiento de la primera burbuja de Internet? Pues que iba a haber empresas que de alguna manera canalizaran el tráfico de Internet y explicaran a la gente cómo hay que navegar. Fue antes de Google. Google es un poquito más tarde a la primera burbuja, y ahí había un montón de portales que luego fueron desapareciendo porque no hacían falta los portales para que te organizaran. Terra fue un burbujón, era una empresa de Telefónica, un spin-off de Telefónica, y valía más, yo qué sé, que todas las eléctricas en España, que muchos bancos grandes. Casi fue la segunda empresa que más valía en España, después de la propia Telefónica, que no podía valer menos porque era la dueña de Terra, y si no hubiera sido que el valor es negativo, ¿no? Entonces fue una burbuja de muy corto espacio de tiempo en España, porque como salió tarde en comparación con lo que era Estados Unidos, salió ya con cierto retraso, y yo creo que Terra sale en noviembre de 99 a bolsa, irrumpe la burbuja, sube un montón, sube de 11,70, que era el precio de partida, a 180 o algo de eso directamente, que fue una barbaridad. Y bueno, fue muy popular porque mucha gente compró acciones en la oferta pública de venta, y luego pues nada, se ha ido quedando por el camino. Se ha ido quedando miraderos de papel. Oye, ¿y tú qué hacías ahí? Bueno, yo estaba ahí en Terra, pero mi labor era, yo había cofundado con otros amigos el portal financiero de Terra, que se llama Invertia, y que se llama Invertia, aunque ahora ya no es de Terra, pero Invertia sigue existiendo, porque Invertia fue un proyecto que la idea era, pues cuando llegaba a Internet, la idea era como hacer un Bloomberg for Dummies, ¿no? Un Bloomberg así para que la gente navegara. Noticias e información. Noticias, cotizaciones.
y sobre todo un espacio donde la gente hablaba de acciones. En realidad el mercado bursátil es un mercado y siempre se veía antes cuando ibas a la bolsa físicamente veías a un montón de señores ahí hablando que pasaban la mañana hablando, contándose chismorreos, contándose rumores y eso es lo que se trasladó a un foro virtual porque el éxito de Invertia, que fue un exitazo, fue un éxito muy, sobre todo porque el fundador de eso yo creo que lo conceptuó muy bien, que es Rafa Casado, que es un tío muy listo y que dio con la tecla en aquel momento. Yo creo que se trasladó un poco el valor de lo que luego fue Internet 2.0, porque entonces todavía no era lo importante la discusión, el debate, etcétera. Y aparte de ver los precios de las acciones, que ya es una cosa muy de Internet, porque entonces el precio de las acciones se veía por el teletexto. Sí. Entonces, o el Barron, seguro la gente se compraba el Barron, que era el periódico financiero, los fines de semana, los sábados, para ver cómo habían cerrado las acciones. Sí, bueno, ahí estaba Fernández Odar, que falleció recientemente, que era un clásico de expansión y los sábados comprábamos el periódico para ver qué decía de las acciones, ¿no? Todo eso se disrumpió por Internet, obviamente, porque Internet, una cosa que requiere tanto tiempo real como la bolsa, pues es súper proclive a Internet. Y Invertia fue la cosa en la que yo estuve ahí, por la que yo estuve en Terra una temporadita. Vale. Y de ahí saliste y te fuiste a un banco, ¿no? Sí. Curioso. Y hacer un tema digital, pero ¿qué era hacer un tema digital? Pues estamos hablando que en 2002. Eso 2002, sí. Era muy pronto. ¿Qué era hacer 2001 incluso. 2001. Yo salí de Terra incluso antes de que pinchara del todo la burbuja. Sí, bueno, entonces obviamente como era una cosa muy nueva, tenía la suerte de que había caído en ese momento con estos amigos que se portaron muy bien conmigo y me dejaron entrar en sus proyectos y a los que había conocido en la universidad. Y bueno, básicamente como había demanda de profesionales de Internet para internetizar el banco, entonces no se llamaba digitalizar. Claro, había que internetizar todo, el banco, la eléctrica. Sí, todo. Yo llegué a España en el 2000 y trabajaba en McKinsey, estábamos... No había nada. Era todo. Okay. Bueno, podía ser que no hubiera Internet en algunas empresas. De hecho, yo fui el director de Internet de Banco Urquijo Grupo KBL y cuando llegué no tenía Internet. Entonces no había Internet porque no... bueno, luego ya me lo pusieron. Yo creo que me lo quitaron porque los de tecnología no me querían ni ver, no querían toda esta ola nueva. Y aquella época se llamaba e-business, director de e-business, te ponían o director de Internet. Sí. Y bueno, esa fue una época bonita en la que pues vivías como se internetizaba una industria y unos profesionales muy old fashion, ¿no? Y como unos se adaptaban y otros no. Y ponías las herramientas a eso, no existía, yo qué sé, pues montamos las bancas online de los bancos. Antes no había eso es lo que bancas. hacía, por ejemplo, en este banco que tú fuiste, por lo menos un proyecto era hacer la página web transaccional. Por ejemplo. Okay. Esa era una. Y es un proyectazo gigantesco, ¿no? Bueno, son proyectos gigantescos, había temas de seguridad, había temas de... En realidad... Lo que era crear la capa de frontal de las transacciones. Las transacciones en un banco, aunque no hubiera Internet, ya había una gran red y si tú ibas a un cajero, ibas ahí, te hacía un ingreso o te ingresaba un cheque. Bueno, pues eso, o te hacía una transferencia, ¿no? Pues era eso, pasar esas mismas transacciones. De hecho, las transacciones originales, el COBOL en el que se programaron esas transacciones hace la tira de años sigue existiendo en casi todos lados y lo que era como hacer APIs, entonces me acuerdo que le llamamos web services o algo de esto, que era ir a la mina del COBOL y hacer las operaciones con un formato y con una usabilidad distinta. Para que la gente que la banca online pudiese verla. Okay. Sí. Ahí las peleas con el área de IT tenían que haber sido monumentales. Sí. Con IT, seguridad, todas esas donde se produce la crisis, pero esas crisis se producen todo el tiempo en innovación. Ahora se están produciendo con IA. Imagínate la cantidad de reparos que le puedes poner a hacer una aplicación IA en un banco o en una entidad y obviamente hay mucha gente que se los pone. Hay mucha gente que se los pone con criterio constructivo. Algunos no, pero muchas veces sí que tienen razón en que hay muchas cosas que hay que ir piano, ¿no? Muy bien. Oye, ¿y en qué momento decides emprender o cómo das el paso? Porque podías haber sido... siendo una persona del mundo internet, del mundo bancario, un montón de bancos para digitalizarse, podías haber hecho carrera ahí.
Sí, bueno, pues básicamente yo creo que era demasiado joven, creo que incluso ahora que ya no soy demasiado joven también creo que me pasaría igual, pero no me adapté a la jerarquía de un banco, además estaba en un puesto muy alto y en un puesto muy alto es como que no estaba preparado para todas las peleas que hay en un comité de dirección de un banco, etcétera. Y bueno, y con una manera bastante natural, llegué a un acuerdo con el consejero delegado de esta entidad que montaba una empresa que le seguía dando servicio de todos los desarrollos que habíamos hecho, de todos los portales, etcétera, que habíamos hecho, de sus bancas online, etcétera, todo lo que dependía de nosotros no le dejábamos tirados y al revés. Creamos una empresa que ya podía vender ese software a otras empresas. Y en ese sentido se portaron muy bien y me ayudaron porque pasé a emprender con un cliente que ya facturaba, que eso es una manera de emprender muy light en comparación con asumir el riesgo, porque ya de entrada no necesitas capital ni tener que buscar inversores y tal, sino que estás trabajando desde el primer momento con ingresos y con un cliente real. Esa fue la historia. Creo que no me adapté a un comité de dirección de un banco. Y cuando montas esta empresa, ¿tenías pensado voy a ir con un producto a visitar a todos los bancos? ¿O era un tema más abierto, más tipo realmente servicio, que ibas y hablabas con el banco a ver qué necesitaba y le desarrollabas a medida? No, a mí el servicio no me gusta. Me gusta hacer producto. Yo soy una persona de producto y me gusta el producto. Me lo paso bien haciendo producto. ¿Y qué producto era? Bueno, en aquel momento era un producto, la empresa se llama Open Finance y era un producto que existe aún y sigue haciendo el mismo producto. Y el producto es pues, hacer reporting de carteras, hacer informes de carteras, de las carteras que tienen los clientes, pues decirle pues, cómo está diversificada, la rentabilidad que tiene, el riesgo que está teniendo, si está adecuado a su perfil de riesgo. Todo eso no existía. Y entonces ese software lo creamos y lo vendimos a muchas entidades y fue bastante exitoso. La creamos en 2002. Esta empresa la creamos en 2002, Open Finance. Y bueno, fue muy bien porque al final acabamos teniendo, 40 entidades, 45, 50 entidades que estaban usando ese software. A mí me gusta el producto. A mí la consultoría no es que no me guste. Dentro del producto hay mucha parte de consultoría y siempre intentas que se adapte a cada cliente, pero la consultoría es más creo que requiere otro perfil. A mí me gusta el producto. Entonces, este producto era para poder visualizar los clientes de las instituciones, sus cuentas, sus rendimientos, sus riesgos, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, ¿y se lo vendiste a 40 instituciones financieras? Sí, en España había muchas entidades financieras. Había las cajas, ¿no? Que no nos acordamos. Sí, claro. Ya nadie se acuerda de eso, pero en aquel momento había 48 cajas en España. Entonces, pues me fui provincia a provincia, porque fue una época bonita. Me iba con mi socio y nos íbamos en el coche y fuimos a, yo qué sé, las primeras además era todo muy random, porque las primeras fue Murcia, Badajoz, Canarias, en Las Palmas. Claro, es que en todos sitios había bancos regionales, ¿no? Claro, entonces ahí vendimos a 24 cajas, por lo menos o más. Entonces 24 cajas usaban nuestra herramienta para que sus asesores le informaran al cliente sobre la rentabilidad que tenía, etcétera, etcétera. Fue muy bien. En principio costó, los primeros años cuesta, como todos los negocios, esto nunca es rápido. Y el gran espaldarazo de eso fue en 2007, que eso es un poco clave de todos los desarrollos que yo he hecho. En 2007 llega una regulación que obliga que se llama MiFID, que obliga a que las entidades perfilen a los clientes, les aconsejen conforme a sus perfiles de riesgo, etcétera. Cuando uno entra a comprar, aunque sea una letra del tesoro, le ponen ahí un test a uno. Sí, todo ese horror no existía antes. Y entonces el software nuestro lo hacía. El software nuestro lo hacía y entonces eso es una suerte porque ahí es cuando de repente te compran. En el mundo financiero, a nivel incluso de innovación, se hace muy poca... O sea, la mayoría del presupuesto de una entidad financiera se gasta en mantenimiento de sistemas que tienen, del COBOL ese que hablábamos antes, sí. Ahí se va muchísimo dinero. El backend, lo que el llaman. Backend, que es el core bancario. El core, exacto. Me da mucha risa cuando yo en Intel decían el core, pero ¿cómo coño que el core? Ese era el core.
No, el core. No, en España decimos core. El core bancario. Y tuve que escuchar muchas veces para entender a lo que se referían. Sí. El core, el hardcore. El core bancario y luego proyectos vinculados a que es obligatorio hacerlos por la regulación. Sí. Entonces, yo creo que, y por eso muchas veces las entidades dices, oye, ¿cómo es que son tan flojas en innovación? Muchas veces dices, ¿cómo es posible, por ejemplo, el fenómeno Revolut que está viendo ahora? ¿Cómo es posible que Revolut sea tan bueno y el banco X sea tan malo, ¿no? Con su app. Y dices, bueno, pues porque es que cuando se están gastando tropecientas veces más que Revolut. Bueno, porque están gastándoselo en otras cosas y están gastándoselo en proyectos muy vinculados a la regulación. Y la regulación es un incentivo pues regular, o sea, bueno, porque hay que cumplir con él, pero a nivel de que sea un motivo para innovar bien, no es necesario. Sí, pero estamos teniendo cada vez más gente en el podcast que viene a contar negocios empujados por la regulación. Siempre tienen que ver o con temas fiscales, con temas financieros, etc. Oye, aquí sacando cuentas, ¿no? 2007 esta regulación. Sí. Clientes caja, 2008 sacaban todas las cajas. Bueno, las cajas tardan más en acabarse. Sí, se acaban verdad, en 2010, es que 2011. parecía que España... aquí sacaban pecho que no había crisis financiera, Sí. Lo que pasa es que llegó después y más duro. Bueno, es que fue... Cuando aquí llegó ya habían salido en Estados Unidos. Claro, es que Estados Unidos entró y salió. Sí. Prácticamente en un verano, en un año se empezaron a limpiar las entidades y fueron muy, muy rápidos limpiando. En España entonces parecía que era, me acuerdo que decían que era el mejor sistema financiero del mundo, el más sano, y luego acabó pasando exactamente lo mismo, porque encima en España teníamos el tema de inmobiliario, que fue la burbuja, estaba muy, muy vinculado. Claro, que estos bancos lo que hacían, muchos era dar hipoteca y más nada. Hipoteca y préstamo a promotor y tal. Pero bueno, entonces, lo que es que la crisis en España tardó un montón en resolverse. O sea, igual que en Estados Unidos, en eso son muy rápidos, en todos los... Por eso es un mercado más dinámico, porque, yo qué sé, bajan los precios de Miami de repente y dices, coño, baja un 50%, un 75% el precio de Miami. Sí. Compra en ese momento porque dentro de 3 meses va a volver a subir. En España tienes tiempo porque los mercados tardan mucho más en vaciarse y en parte es por la propia protección que le dio el Estado. Al final el Estado, intentando que no cayeran bancos y que no cayeran cajas, lo que fue le generó un coste mucho mayor al contribuyente por aplazar la miseria y generar la bola más gorda, ¿no? Entonces, ¿a ti cómo te afectó esto? No, a mí totalmente. En 2011 o por ahí nosotros estábamos muy, muy, muy asustados porque es que desaparecían los clientes y básicamente lo que intentamos fue salir fuera. Complicado, tuvimos algún éxito por ahí, pero no nos daba porque ya teníamos, no sé, tendríamos 50 empleados, ya éramos 2 socios, iba muy bien la empresa, teníamos dinero porque habíamos ganado dinero, pero nos daba un poco de yuyu y al final lo que hicimos fue vender la empresa. Hubo empresas interesadas y la compraron en 2013 o en 2012, no me acuerdo qué año, tardaron también un montón en hacer la due diligence. Es que España es todo muy lento. Tardaron como un año en hacer una due diligence súper fácil de hacer, que al final no era por la due diligence, era por la propia lentitud burocrática de los compradores. Y bueno, la vendimos yo creo que en 2013 a Bolsas y Mercados en España y a la bolsa alemana, a través de un consorcio que tenía que se llamaba Infobolsa. Okay. Que la vendimos ahí y se salvó. La empresa se salvó de la crisis que venía. No se hubiera salvado, seguramente, o yo qué sé, hubiéramos tenido que hacer mucho recorte y gracias a eso pasamos a vender. Porque el ciclo, como era muy distinto, ya fuimos a Chile, en Chile hicimos buenas ventas, Colombia, México... y entonces se arregló. Lo que perdíamos aquí lo ganábamos por allá. ¿Cuál es el racional para una empresa? Pues esto es como Six, ¿no? Esto es una empresa que gestiona un mercado financiero, ¿no? Entonces, ¿para qué comprar una empresa como la tuya? ¿Tenía sentido? O... Sí, tenía total sentido, porque al final, de hecho, lo que hacemos nosotros es muy universal. Al final, la gestión de carteras, las medidas son universales. La rentabilidad de una cartera se mide igual en todos sitios, los productos están muy globalizados, etcétera. Entonces, sí, tenía sentido. ¿Pero ellos querían vendérselo a los bancos o querían utilizarlo para No, ellos querían que siguiéramos con nuestro negocio, pero en vez de en España, irnos a bancos, sobre todo en Latinoamérica. En Europa, Alemania parecía que iba a tirar más, pero tampoco tiró, y donde se salvó Penn Finance fue en Latinoamérica, con clientes en Latinoamérica. Okay. ¿Y cómo fue tu experiencia aquí en esta compañía? Bueno, pues fue dura porque realmente el contraste cultural era muy, 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 muy duro. Hubo personas ahí también como...
en España el binomio startup gran empresa ha funcionado regular, ahora yo creo que funciona mucho mejor y creo que incluso podríamos decir que funciona bien, y en base a aprendizajes pues como aquel, porque aquel fue la convivencia fue muy dura, era un perfil que no tenía nada que ver con nosotros, y fue... Pero ilústrame primero qué significa esa convivencia es dura en la práctica, en el día a día, y después te daré otra pregunta sobre eso. Bueno... no sé, dame una anécdota que ilustre, oye... Mira no sé, pues anécdotas, pues no sé, pues al final... tú cuando eres emprendedor estás trabajando modestamente para intentar tener costes bajos y beneficios y luego llevarte un dividendo y tal. De hecho, la venta que yo hice no vendí el 100%, sino que vendimos el 60%, que ese fue el error grande, y seguíamos teniendo el 40% y nosotros esperábamos tener un dividendo que era nuestro sueldo, porque nosotros éramos empresarios, no éramos empleados. Luego pasaron a pagarnos un sueldo, pero seguíamos pensando en el dividendo. Nosotros pensábamos en el dividendo. Entonces, no sé, pues yo qué sé, pues en la última reunión, el primer año que llegamos, la última reunión de consejo, yo era el consejero delegado, o era el CEO, no me acuerdo técnicamente qué era, el director general. Entonces decimos, bueno, venga, vamos a distribuir dividendo. Y de repente los accionistas, que ellos eran mayoría en el consejo, deciden, oye, no, vamos a imputar costes de marketing, costes de abogados que los vamos a pagar a nosotros mismos, a nuestros abogados. Entonces, de repente nos dejan sin beneficio. La estructura central, ¿no? La estructura central. Entonces, pues hombre, ese gobierno corporativo, eso fue una porquería, ¿no? Eso es una falta de ética y de transparencia. Por lo menos tendrían que haberlo dicho antes. Si van a cobrar unos servicios, es una operación vinculada. O sea, fue muy, muy feo la manera en la que trabajaron, y ahí se destapó ya toda la crisis. Porque ahí el aprendizaje que yo tuve es que vende el 100% si vas a vender, y luego vincúlate. No quiere decir que vendas el 100% y que te lo paguen ahora, a lo mejor que te paguen otra parte después, sí. Pero deja muy claro cuál es el KPI por el que te van a medir, alinéate lo más posible con la estrategia de la otra empresa. O sea, no quieras ser una empresa que va que genera un conflicto de interés a la matriz. Y a partir de ahí, si están alineados los incentivos, todo irá bien. Si están desalineados los incentivos, todo irá mal. Bueno, a lo mejor puede estar alineados los incentivos y que vaya mal, pero si están desalineados va a ir mal seguro, aunque sean muy buena gente. Ok. Entonces terminas saliendo de ahí, me imagino. Sí, de ahí salí. Bueno, de ahí cumplí mi periodo de lock-up. Estuve 3 años. ¿Tenías un lock-up? ¿Pero sí. ¿Te compraban el 40% al final del lock-up o no? No, ese fue el error porque como... ¿Y el lock-up era por el 60 anterior? El lock-up era que tenía que estar... Mi error fue, primero, no tener un abogado en la negociación, y segundo, no dejaba una salida del 40% ese. O sea, no había un precio mínimo. Es decir, claro, oye... Entonces yo les convendría a corto plazo que el precio de la empresa bajase. Bajará porque no había ningún compromiso de pago, aunque fuera un mínimo. Wow. Entonces ahí Vendiste fatal. Vendí fatal, me la habían colado. Yo ahora que me he metido un poquito en el mundo de M&A, pero bueno, ok. Vendí fatal, sí, vendí fatal en el sentido que no había una cláusula de salida mínima, aunque sea una mínima. Claro. Entonces yo decía, oye, me quiero ir. Y dice, bueno, pues no te compro las acciones. Y dice, bueno, pues si no me compras las acciones y no estoy yo aquí, imagínate, vas a llevarte esto al beneficio cero. Porque ellos sí que tenían un conflicto de interés brutal, porque le ponían gastos corporativos, ni siquiera iba a estar yo para pelear. Entonces la salida hubo que pelearla. Y fue, pues eso, un error importante. Pero el error en general yo creo que puede ser de no tener abogados, o aunque los hubiera tenido. Ahí también es verdad que te pagan el 60%, es decir, te pagan el 60% al inicio, y si tú te haces la trampa, yo no me la hice, pero si te haces la trampa que dices, oye, mira, yo si el 60% fuera al 100% vendería, pues vendes y te olvidas. Sí. Pero claro, ese no fue mi funcionamiento. Sí, bueno, eso es lo que dicen. Eso depende del lado donde tú estés, ¿no? Yo cuando estoy más en el lado de un amigo que me dice, le digo, pues oye, tú tienes que pensar que lo que te pagan de antemano, que con eso estás contento. Sí. Pero claro, cuando compro, que trabajo un poco en M&A, vamos, no diría eso ni para atrás. Claro. Y como todos los que compro no hablan español, porque compramos principalmente extranjeros, no van a escuchar este podcast y no van a escuchar decir esto. Pero bueno. Sí. Oye, entonces saliste de ahí. ¿Y qué haces después? Bueno, ahí cumplí mi periodo de no competencia, que era cortito, de 6 meses, y luego monté una empresa, monté otra A los 6 meses ya te fuiste. A los 6...
No, estuve 3 años y luego de los 3 años tenía un lock-up, un periodo de non-compete. 3 años y medio. De 6 meses, sí. Wow. No, pero yo en Open Finance trabajé un montón y me trabajé toda Latinoamérica. Estuve viviendo allí. Cuando la vendiste, ¿cuánto facturaba? Facturaba, no sé, había ya empezado a caer con la crisis de las cajas y tal, pero estaba por encima de 3,5 millones, por ahí. ¿Y cuando saliste al cabo de 3 años y medio? Yo creo que más o menos lo mismo. No creció, pero por lo menos se neutralizó la caída. Es que iban a desaparecer los ingresos. Claro. Tuvimos clientes muy buenos en Chile, sobre todo, un banco muy grande en Chile que pagó bastante la fiesta. Y con eso se compensó más o menos. En Colombia también tuvimos algunos. Y a partir de ahí me acuerdo que cerré el último acuerdo en Colombia con un banco que ahora estoy viendo otra vez, que estoy trabajando con ellos otra vez. Y a partir de ahí ya dije, bueno, aquí ya me puedo ir, a ver si me dejan ir, porque tampoco te dejan ir porque este tipo de gente tampoco sabe lo que hacer con la empresa después, ¿sabes? Entonces tampoco, porque no son gestores, son políticos, o sea, no saben. Y el que sabe, en las empresas sí que hay gente que sabe, pero el que sabe nunca le dan el mando. O sea, el mando se lo dan siempre a un político. Entonces, pues es el tipo de situaciones que pasan en esos grupos a veces. Muy bien. Entonces, perdón, estabas comentando... Entonces monté otra, me asocié con otros colegas, sobre todo con Paco Micó, con Luis Hoyos, y luego vino Ignacio Sáez, que son chavales y montamos Finametrics, hicimos crecer Finametrics con un equipo buenísimo de profesionales, y ese fue mucho más rápido porque ya con el expertise que teníamos, también una cosa importante en tecnología es, o sea, quitarse, ¿no? Como dice en inglés, get rid of, o sea, quitarse de en medio tecnología legacies y tecnologías antiguas y empezar de cero es una maravilla. Entonces, pues eso, montamos una empresa muy parecida a la anterior, con el mismo core, como hablabas tú antes, pero con otros casos de uso distintos. Porque entraba móvil, ¿no? Entraba el móvil, por ejemplo, la gran necesidad que había era dar de alta clientes online. No sé si te acuerdas que hasta hace muy poco, hasta 2015, era ilegal dar de alta a un cliente online. Tenía que firmar físicamente. El Banco de España no lo autorizaba. Entonces, de repente entró el alta de cliente online y nos especializamos en hacer proyectos de onboarding. A todos los bancos, integración de producto para alta de clientes online. Sí, había que cumplir una regulación. De nuevo, la regulación es la clave de todo, porque si no hubiera habido regulación no te lo permiten hacer. La regulación entonces exigía que hicieras la grabación con la cámara con la cámara que te dabas de alto, que ahora creo que ya no lo exige tanto. Ya no, pero es verdad que en una época te pedían eso. Sí. Entonces hicimos ese producto para dar de alta y muchas entidades financieras nos lo compraron y fue un éxito. Creo que hay que estar siempre muy cerca de la regulación. Si buscas dinero, si buscas ingresos, la regulación es un buen indicador. ¿Tú crees que hubieses podido haber hecho esta compañía si tú ya tuvieses la anterior? O sea, ¿tu anterior compañía podía haber migrado a hacer esto o por el paradigma tecnológico hubiese sido imposible? No podía haber migrado. De hecho, no lo ha hecho. Se quedó ahí y se quedó ahí. No puede migrar. Por muchos motivos, pero yo creo que las empresas en un momento dado es muy, muy complicado reinventarse y es mejor empezar de cero. Esa es mi impresión, en parte porque lo he hecho así, ¿no? Y creo que es mejor... ¿Por qué es difícil? Porque, bueno, no es una empresa tan grande, 3 millones y pico de sí, pero ya lo metes en un grupo grande en el que la toma de decisiones, fíjate, dependía de unos consejeros que no tenían ni idea de lo que había que hacer. Ya... La innovación, no sé, eso incluso me ha pasado. O sea, cuando tú quieres hacer un proyecto y dices, no, mira, cuéntaselo a estos consultores que van a venir a ver si el proyecto es bueno. Eso en una startup no innovas así. Sí. Y te vienen unos consultores que son unos juniors de Deloitte, no sé qué, que son chavales que dices, pues, ¿en serio me estás diciendo que le cuente a este chaval si el proyecto es bueno o malo? Yo he montado una empresa que ha tenido éxito y sabré de lo que estoy hablando, ¿no? Sí. Entonces ya cuando empieza el funcionamiento corporate, la innovación y la reinvención puede ser imposible. Puede ser imposible. Interesante. Oye, ¿esta empresa hasta dónde escala?
¿Cuál? La siguiente, Finametrics. La siguiente es Finametrics. Finametrics, sí. No, Finametrics más o menos tenemos... En 2015 empezamos y en 2018 estamos también facturando otra vez 3 millones o 4 por ahí, pero más sanos, muy recurrentes y tal. Y enseguida hay una gran empresa que es Allfunds, una empresa española pero una gran multinacional, que está en un proceso, ha sido adquirido, era una empresa del Banco Santander y ha sido adquirido por un private equity, por un muy grande, Hellman & Friedman, y entonces quieren hacer un plan de crecimiento muy fuerte para Allfunds y compran Finametrics como la pieza fintech, el equipo fintech. Hay una quick hiring ahí que vi cómo lo valoraban y tal, que eso te llena el ego porque valoran el quick hiring, que dices, bueno, esto está muy bien, que te paguen por eso, pero el comprador está valorando comprar un equipo digital aparte del producto. Y tienen el producto y a partir de ahí ya pasé. Fue pero fue una integración muy distinta a la anterior porque era una integración muy orgánica. La estrategia estaba totalmente alineada. Y ellos querían que, así como el otro fue un caso de fracaso, ¿no? Este es un caso de éxito, estás súper alineado, te ponen unos KPIs que son exactamente los mismos que quiere Allfunds. Y no hay ya... O sea, lo hiciste bien. Sí, esa se hizo bien, en parte porque los compradores fueron muy listos. Yo también tuve algo de mérito en no caer en errores que había hecho antes. Yeah. Obviamente, muchas veces dicen que la experiencia no sirve, ¿no? Porque ya es lo que adquieres cuando ya no sirve. Bueno, en mi caso sí que me sirvió, porque me dio tiempo a hacer otra operación y hacerla un poco mejor y esa sí que funcionó muy bien. Esta me diste por 20 millones. Sí, ese es el precio público que estaba ahí. Sí. Vale. ¿Y tenías el 70% de la compañía? Bueno, un poco menos, no me acuerdo cuánto, pero 60 o por ahí. Ok, sí. Bueno, que te metiste más de 10 millones después de pagar la hacienda. Okay. O sea, ya te convertiste en un hombre rico. Entonces, ¿cómo es este momento cuando en tu cuenta aparecen todos esos ceros? Bueno, con respecto al dinero, no... O sea, yo ya había vendido Open Finance, yo no... Cuando yo montaba Open Finance, que la montamos en 2002, todos los años ganábamos dinero. O sea, ya era rico. No era tanto, pero ya era rico. En el sentido que no es un pelotazo. O sea, porque también te digo una cosa. Si tú no vendes la empresa y la empresa va ganando 1 millón y tienes el 50%, eso tiene un valor importante. O sea, está claro que vendiéndola es la manera mejor de capitalizar, tal, pero no vendiéndola también es rentable. Es decir, a veces cuando me dicen, oye, ¿por cuánto vendiste Open Finance? Imagínate que fue 7, ¿vale? Que más o menos por ahí estuvo. Fue 7 y la siguiente 20. Ya, pero yo a la otra estuve muchos años ganándole dinero todos los años. O sea que para mí lo que me ha dado Open Finance no solo es la venta, no solo es el exit, sino que es un montón de cosas con las que yo pensaba. Yo antes pensaba en dividendo. Pero bueno, ¿cómo te sientes? La verdad es que te sientes muy bien. Eso el otro día no sé quién lo decía, no sé si lo decía un jugador de golf, ¿no? Que he visto un audio por ahí y dice, ¿no? Cuando tienes un éxito muy grande, pues eso... enseguida te sientes vacío porque dices, bueno, vale, sí, la euforia dura un rato, sales... Y le falta la gente que va a las Olimpiadas, ¿no? Sí, sales de ahí, aunque hayas ganado, pues estás muy contento un día, una semana o algo de esto, pero luego dices, bueno, pero hay que ir a comprar la comida, o sea, es como, hay que volver al día a día y no te ha cambiado tanto. Te cambia, es mucho mejor ser... yo estoy a favor de ser rico, si puedes, pero no es un subidón que eso. Y es bueno que esos subidones no te creen adicción, porque si te creas adicción a esa adrenalina, también creo que debe ser un poco malo, ¿no? Un poco malo. Oye, ¿y en Allfunds te quedaste tiempo? Sí, ¿Fue mejor la historia como empleado o fue también desastrosa? No, hombre, la otra historia tampoco es que fuera desastrosa. La empresa de Open Finance se salvó, los empleados se salvaron. También tuvo su parte de... Nada es un éxito. Por ahí hay otra entrevista que puedo referir a la gente en el podcast de Indexa, donde te metes bien ahí en el sufrimiento. Bueno, claro, porque sufres, pero fue un sufrimiento más personal, de que un directivo te hace la puñeta y tal, y esas cosas al final, eso es lo que cuenta, ¿no? Muchas veces más que el dinero.
dinero, ¿no? Pero bueno, no, Allfunds estuve súper a gusto. Los señores de Allfunds, vamos, siguen siendo, ya ha salido, hace 2 años he salido, pero estuve 5 años. Allfunds, al cabo de un tiempo, el private equity por lo menos ha hecho el exit, porque salió a bolsa en 2021. Me compraron la empresa en 2018 y en 2021 se hizo el exit y ha funcionado muy bien en un ambiente muy... Cuando hay un private equity y todo eso, ya sabes que el ambiente, aunque sea un corporate grande, es un ambiente como de startup. Sí, bueno, hay una locura, vas a ver. Hay que crecer aceleradamente como sea. Sí, hay que crecer aceleradamente. Es un ritmo como... No echaba de menos. Sí. No me aburrí. Luego de salir a bolsa sí que te aburres un poco más porque ya cambia un poco, y vuelve un poco a ser la zona esa aburrida de los corporate. No, pero se hacen muchos ricos cuando salen a bolsa porque tienen el equity y tal. Sí. Es complicado seguir trabajando en lo mismo después de un evento de capital importante. Pero yo no creo que sea por el dinero, ¿eh? Yo creo que en mi caso no, a mí el dinero me da igual porque de hecho no, o sea, yo creo que es porque es otro momento de empresa y ya no, o sea, no tienes la adrenalina. Sí. Entonces, si no tienes la adrenalina, hombre, por el dinero es en el sentido que si ya no necesitas el dinero te vas, si lo sigues necesitando te quedas, pero si te puedes ir y ya no tienes la adrenalina o ya no estás aprendiendo o ya sientes... yo qué sé, pues eso, que están mandando casi más los consultores externos. Entras ya a un rollo corporate y no a un rollo velocidad y a un rollo crear, pues a lo mejor te aburres y si puedes, pues te vas. Como es mi caso que me he ido, pero al cabo de 5 años, porque los primeros 3-4 años fueron muy buenos. Oye, tú las 2 empresas las has vendido en ese threshold de 3 millones. Es verdad que la primera, de cierta manera, tenías que venderla, pero la segunda la elegiste vender tú. O sea, ¿tú crees que tú eres un emprendedor de 0 a 3? ¿Las vendes porque quieres hacer cash-in o porque ya no te motiva tanto seguirlas creciendo por ti solo y estás pensando en hacer otra? No. Es curioso, ¿no? Bueno, es una casualidad, pero no creo que haya una pauta. El caso primero lo vendo por necesidad porque se me está cayendo el mercado y el caso segundo lo vendo porque veo que con Allfunds, justamente el producto mío, la pieza que teníamos, que era Next Portfolio y todo eso, digo, joder, la escala que puedo tener yo en una organización como esta, el estar acompañado también de un equipo muy bueno de gente, los private equity y tal, o sea, es un lujo el haber montado una empresa y poder participar de un proyecto que, ojo, entró facturando 30 millones, pero cuando yo me fui, la parte digital ya facturaba más de 50 y ahora factura mucho más. O sea, ese crecimiento de 3 a 50 es verdad que yo por mi cuenta solo no lo alcanzo en ese plazo ni de coña. Vamos, sería... Creo que no, a lo mejor nunca se sabe, pero creo que no. Y gracias a tener una plataforma donde puedes crecer, es como, no sé, es como dices, oye, ¿puedo jugar en la NBA o en la segunda división de tal? Pues sí puedes jugar en la NBA. Bueno, pero no es una cuestión sistemática, es donde estés, donde puedas estar. Okay. ¿Y ahora qué estás haciendo? Ahora en 2023, en abril de 2023, salí de Allfunds. Básicamente había surgido hace nada ChatGPT a finales de 2022, en noviembre de 2022 sale ChatGPT. Entonces vi ahí una opción muy divertida para volverme a divertir, que era mejor hacer fuera de Allfunds que dentro, creo yo, porque había más ambiente. Necesitaba startup y no necesitaba un tío que me está diciendo si la cosa es buena o es mala. Digo, mira, yo quiero experimentar, que de eso va la startup, si es bueno o es malo. Si no me deja experimentarlo, y un consultor que venga de fuera no me va a decir si es bueno o es malo. Yo sé lo que... A ti no te gustan ni los ejecutivos ni los consultores, lo has dejado claro. Sí. No, me gustan para el trabajo ese que hacen. Eso, pero esa es la vida que no... Sí, a mí me gusta el barro, Entonces, pues ahí ya monté GPT Advisor o GPT Advisor, como decimos en inglés, y es una empresa de aplicación de IA generativa al segmento que yo conozco, que es el wealth management, la gestión de carteras, la gestión de patrimonios, la banca comercial, privada, personal, es retail. La misma empresa otra vez, pero ahora con inteligencia artificial. No, bueno, es la inteligencia artificial aplicada. Lo que es el mismo core, ¿no? Como decías. No estoy criticando, solo estoy observando. No. Básicamente es el mismo core. Lo que pasa es que la tecnología parece que no, pero cambia un montón las cosas. Solamente la usabilidad. Imagínate que todo el core es el mismo, pero ahora va a haber un cambio brutal en Internet, de manera que vamos a navegar Internet de una manera que
Va a cambiar todo, todas las webs. ¿Cómo lo visualizas? Explícanos eso. Pues yo creo que obviamente se ve prácticamente viendo cómo funcionan los chatbots. Al final, tú no vas a entrar a una web y vas a buscar ahí el informe en la cuarta pestaña, tu web de bancaria, que hay miles de pestañas que nadie encuentra nada, ¿qué tal? ¿No? Tú lo vas a pedir a un chatbot y te lo va a traer, ¿no? Ese cambio solo, que es solamente la punta del iceberg de lo que hay por debajo, ese cambio solo es una transformación brutal. Vamos a navegar de manera distinta, pero al final todo lo que trae eso es un cambio de procesos brutal. Todo va a ir funcionando de manera conversacional, incluso mayoritariamente por voz, aunque eso todavía no se ve, no es tan obvio, ¿no? Sí. Entonces va a ser un cambio muy bestia. Esa es la frase esa que a mí me gustaba, decía, el medio es el mensaje, ¿no? Pues al cambiar el medio va a cambiar el producto, va a cambiar la manera de relacionarse. Es fascinante todo lo que viene. Explícame un caso de uso concreto que estés comercializando ahora para un banco. Pues ahora estoy comercializando soluciones sobre todo para empleados bancarios. Un poco el primer driver por el que un banco compra esto es por productividad. Porque, por ejemplo, pues tengo una entidad en España, creo que puedo decir el nombre, Banco Santander, más de 20.000 comerciales en España. Ya entran en la aplicación nuestra, en GPT Advisor, pero la que tiene Santander, y ahí puede preguntar cualquier pregunta sobre las carteras, sobre los fondos, de manera conversacional, sobre cómo tendría que venderle este producto a este cliente, etcétera. O sea, entra un comercial del Santander y dice, oye, tengo un cliente de no sé, que tiene 40 años y quiere un producto de growth, etcétera, etcétera. Y le recomiendo un producto, por ejemplo. Depende del nivel de servicio, pero podría hacer eso. Ese podría ser un caso de uso. El caso es que para hacer eso, para hacer todas esas cosas, y por ejemplo eso, le recomienda un producto, pero es que además le dice, te genera el email, te genera la presentación, te genera todo el proceso de ventas, te lo va a generar, y todo de manera controlada. Por eso existe la empresa nuestra, porque eso ya lo podrías hacer con ChatGPT de alguna manera, pero claro, sí, lo importante aquí es controlar que los datos están bien, que se está vendiendo como quiere la entidad, con el lenguaje que quiere la entidad, como se quiere comunicar la entidad, como quiera vender la entidad, y que cumpliendo la regulación, que esa es otra, porque el compliance, sabes que para vender en servicios financieros es muy riguroso. Entonces, todo eso es lo que parametrizamos como pequeños chat GPTs para entidades o privados, más que pequeños, GPTs temáticos o GPTs verticales para entidades, y al final las entidades lo que están creando es su robot, su inteligencia artificial de cómo se van a comunicar con los clientes. Es interesante, ¿no? Vamos a profundizar ahí. Si quieres, explícanos primero cómo funciona en general los LLMs y después cómo esas cosas que suceden de que alucinan o se inventan información. Cuéntanos por qué sucede y cuéntanos cómo lo solucionas tú haciendo estos sitios privados para las instituciones financieras. A ver, el LLM, la tecnología del LLM, que es una tecnología muy conceptualizada hace mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, el famoso artículo de Alan Turing, sí, es de 1950. Él ahí ya había inventado lo que era un LLM. Alan Turing, la máquina aquella, sí, Enigma, eso era un LLM. Sí, el de la película. Sí, el de la película. Y de hecho el artículo se llama igual que la película en inglés, que se llama The Imitation Game. The Imitation Game. Entonces, un LLM es una imitation game. Lo que está es imitando el pensamiento, imitando el lenguaje, etc. O sea, va aprendiendo y va imitando de manera alucinantemente buena, ¿no? De manera alucinante. Pero lo que está haciendo es intentando sacar cuál es la probabilidad de... Eso creo que se ha dicho mucho ya, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad, cuál es la palabra más probable que sigue en esta frase en función de un contexto determinado? Que eso es importante, que la gente se olvida muchas veces de que la parte transformer de la tecnología GPT es muy importante. O sea, entiende el contexto y va sacando cuál es la palabra, el algoritmo es ese, cuál es la palabra más probable que va saliendo. Y a partir de ahí, eso es un modelo de lenguaje, porque con eso aprende a hablar. No solo aprende a hablar, aprende a razonar. Ahora se habla de los LRM, Large Reasoning Models. Porque claro, nos hemos dado cuenta de que hablar es razonar. Realmente el pensamiento está muy vinculado con los LLMs. Yo ahora mismo, cuando estoy trabajando mucho con las máquinas, cada vez distingo menos si nuestro cerebro no es un LLM. Yeah.
A veces lo pienso y digo, coño, somos LLMs andantes, con cuerpo, somos LLMs con un cuerpo, ¿no? Algo más podemos ser y tal, pero ahí habría que irse a la espiritualidad o a lo que nosotros nos creemos que somos, que también un LLM se lo puede llegar a creer y puede tener una identidad, ¿no? Entonces, es muy interesante, incluso filosóficamente, el tema, te da buenos insights filosóficos, pero bueno, básicamente esa es la historia. Entonces, es una imitación. Cuando se habla de que alucina es porque te dice una palabra que no le toca o te ha dado un dato que se ha inventado. Y dicen que eso es una alucinación. Bueno, eso no es del todo una alucinación porque para él no es una alucinación porque tampoco sabe qué es la verdad. Sí. O sea, para alucinar un poco el concepto es un concepto un poco humano, ¿no? Pero a nosotros nos parece una alucinación. Pero claro, lo que está haciendo es sacar cuál sería la palabra más probable que hay en ese contexto. No la palabra cierta. Es una probabilidad, no sabe lo que, errada. Claro, no sabe lo que es verdad y lo que es mentira. Exacto. Va a decir lo más probable. Y encima lo más probable, que es muy difícil para nosotros distinguirlo, es que es lo más verosímil. Sí. Pero lo más verosímil no es lo más verdadero. Verosímil es que parece verdad, no que sea verdad. Tiene sentido las Claro, tiene sentido. Entonces es más fácil que te engañe. Exacto. A veces es más verosímil lo falso que lo verdadero. Sí. El que tiene un LLM en la cabeza creo que es Pedro Sánchez, pero bueno, ya te enmarroné el podcast tuyo, pero bueno, vamos a pasar de esto. No te pido opinión al respecto. No, bueno, tiene un buen LLM y luego hay otra gente que tiene un LLM claramente cascado, ¿no? Exacto. Por ejemplo, cuando ves a la vicepresidenta hablar, dices, coño, el LLM le funciona mal, no concuerda. Exacto, no es convincente. Pedro Sánchez es convincente su mentira, pero la vicepresidenta dice no. Sí, no cuela. Okay. Pero bueno, el caso es que, claro, esta tecnología lingüística es una barbaridad lo que nos va a favorecer la comunicación, porque vas a poder comunicar, como sabes, a cualquier nivel de cliente. Por ejemplo, una cosa que le gusta mucho a los reguladores, que nosotros estamos trabajando mucho con CNMV, con la FCA en Inglaterra, es la capacidad explicativa que tiene de productos financieros que son complejos. Es decir, uno de los problemas que hay es que el cliente no entiende la mayoría de los productos que le venden. Pero bueno, si le dices, oye, explícamelo como decía Groucho Marx, ¿no? Como un niño de 4 años. Sí. Bueno, pues te lo puede llegar a explicar como un niño de 4 años y eso va a aumentar la inclusión financiera en el sentido que más gente va a poder entender muchas más cosas que antes, que era una cosa súper... Todo eso es muy potente. Pero claro, en lo que no le pidas potencia al LLM, por lo menos no por ahora, es en hacer cálculos, porque hacer cálculos es otra tecnología. Y si le pides un cálculo, te lo va a dar, pero a lo mejor se lo ha inventado. Ya. O si le pides un código de un producto, te lo da, pero si lo inventa, pero es tan parecido al código de producto que te lo crees. Dices, bueno, pues esto es. Entonces, toda esa parte, digamos, toda la parte de cálculos, por ejemplo, datos, etcétera, donde en un sector como el financiero no se puede arriesgar a que lo diga mal, pues todo eso hay que curarlo y hay que trabajarlo por detrás, de manera determinista, de manera tradicional. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo en GPT Advisor. Es decir, no solamente estamos utilizando el LLM para su potencial de comunicación para una entidad y otras muchas cosas, y como orquestador, como visualizador, hace muchas cosas muy chulas, pero hay cosas que no debe hacer. Por ejemplo, si tú dices, oye, ¿qué me recomiendas comprar? ¿Apple o Microsoft? ¿Las acciones de Apple o Microsoft? Pues a lo mejor un LLM te contesta, pero te va a contestar, seguramente te va a contestar lo más probable que esté contestando el mercado, pero no tiene ningún rigor cuantitativo por detrás, no está haciendo ningún análisis de decir, Apple está más barato que Microsoft porque he visto los flujos de caja. Eso no lo va a hacer. Eso hay que irse a otro sitio y hacerlo. Y entonces lo que tienes que hacer de alguna manera es anular la capacidad del LLM, o sea, anular el potencial que tiene el LLM de hablar, de la cháchara que tiene, porque tienes que decirle, oye, no, si te preguntan esto, no contestes. Tira para atrás, busca en los informes que tengamos del banco de eso y compón la respuesta. Exacto. O sea, eso hay que programarlo. Eso es lo que tú entrenas al LLM para que haga. Sí. No solo es entrenamiento, sino hacer que hay cosas que no tiene que funcionar su lógica. Tú piensas que toda la probabilidad, al final estamos hablando del funcionamiento, de lo que hablábamos antes del origen del LLM, que es la palabra más probable que va, la probabilidad es una cosa aleatoria, hay un componente aleatorio. Puedes bajarlo a lo que quieras, pero hay un 1% al menos de probabilidad que la cague, ¿no? Pues ese hay que anularlo al 100, hay que anularlo al 0. ¿Y tú crees en el sector financiero
en lo que tú haces, que bueno, al final es experiencia, como decías en la primera, ¿no? Que tú estabas en el front, ¿no? Lo que tú das en tus 3 empresas es experiencia de usuario mediante la tecnología. Entonces, ¿tú hasta dónde crees que esto va a llegar? O sea, ¿tú crees que va a llegar a que, no sé, yo veo, por ejemplo, tú ves la película Her y todavía no hemos llegado, ¿no? O sea, yo voy ahí en el coche y dice, Google, llama a mi mujer y que la tengo grabada como mamita. Me llama a mamita y me dice, tenemos el día cariñoso hoy. Si es que no funciona nada, ¿no? Pero a nivel bancario, no sé, vamos a llegar en 3 años a que ya no hay web bancaria, sino que yo a través, ¿sabes? Con un protocolo de voz me comunico y le digo, oye, hazme una transferencia, hazme esto, hazme lo otro, recomiéndame un producto. O sea, esto, no, eso ¿dónde seguro. para? Eso seguro. Eso no va a suceder. Sí, que va a suceder, seguro. ¿Y qué horizonte le pones tú? Pues posiblemente 3 años. Luego las entidades son lentas. Las bancas online eran bastante malas, tardaron y tal. O sea, la aplicación, la tecnología ya está preparada para eso, sin duda. Y habrá bancos que ya, si quieres, ya existe. Eso BBVA lo tendrán en 4 días, supongo, y Revolut lo tendrá si no lo tiene antes, ya. Seguro, porque tendrá menos miedo de ponerlo. Lo tendrá si no lo tiene ya. Yo creo que eso no tiene mucha... Eso va a pasar seguro. Ahí la historia más interesante y más disruptiva es cuál va a ser el papel de los agentes de IA en banca. El agente es alguien que además toma la decisión por ti, de alguna manera, y hace la transacción por ti. Un agente sería, por ejemplo, y eso es lo que está viéndose ahora emerger. Un agente es, yo ahora, un asistente es que yo me voy de viaje, la semana pasada me he ido a Escocia y le pregunto a ChatGPT, oye, ¿dónde puedo ir tan no sé qué? Y un agente es, organízame el viaje, contrátamelo, entra en mi tarjeta para pagar con mi tarjeta, métete en las webs, elígeme el hotel en función de lo que ya sabes que me gusta, que yo qué sé, que me gusta que haya gimnasio. Es alguien que te sustituye con la complejidad que tienes tú, que todos tenemos una complejidad, pero no es muy complicada en realidad tampoco. Somos muy parametrizables, es muy fácil, con muy pocos datos te creo tus preferencias y tal. Entonces, la historia es el agente. ¿Qué va a pasar con el agente en las entidades financieras? Es, oye, gestióname el dinero. Entonces, el agente que venga, yo qué sé, imagínate, vas a usar la tarjeta para comprarte una cosa que no te conviene porque tienes que pagar el préstamo dentro de 7 días, que tú lo vas a comprar instintivamente e impulsivamente, y te dice, no lo compres, y no te lo compra, o algo así. O sea, cosas como que la gente te sustituya tu propia irracionalidad para ser un mejor gestor de las finanzas que tú. ¿Eso puede pasar? Sí, puede pasar. Es más complicado, es más avanzado de lo que tú dices, pero vamos, seguro que... ¿Tú crees que se van a recomendar acciones con IA? Es interesante, ¿no? Porque en este podcast, que no es un podcast de inversión, hemos tenido algunos episodios bastante exitosos de los valedores de la indexación y de la inversión pasiva. Y justo esta semana, cuando digo esta semana, la que grabamos, no la que vamos a publicar, publiqué un podcast porque quería hablar con alguien de inversión activa y vino Lola Sola en el Santander. Sí, lo vi. Y bueno, y ella lo que decía era, no, el problema de la inversión activa es que tú tienes un gestor muy malo, entonces... ven con un gestor bueno como soy yo y mi equipo y te va a ir bien, ¿no? Entonces, a lo mejor un gestor de IA daría bastante confianza, ¿no? O sea, ¿tú crees que vamos a llegar a ello? ¿A que va a recomendar acciones? ¿O va a ser el picking? ¿Va a haber un fondo? Porque si no, a lo mejor de 2 mundos, ¿no? Porque los pasivos lo que dicen es que una parte del problema es que los gestores cobran mucho dinero por hacer todo ese trabajo de picking de acciones, ¿no? Sí. Pero a lo mejor si es una IA, ya eso... No sé cómo lo ves. No, lo veo, hombre. Pero la IA que va a predecir que gana, cuáles van a ser las mejores acciones que vengan y tal, eso no va a ser un LLM. Eso es otro tipo de IA. El LLM es una acción lingüística. Yo creo que no lo va a ser. Sí, pues lo es más cuantitativo, etcétera. Pero bueno, yo sí que creo, por ejemplo, los 2 casos que has dicho, tanto un gestor value ahora puede ser mucho mejor con IA. O sea, la capacidad de research que tiene. Nosotros una aplicación que tenemos, otra es para gestores, que pasas tu cartera por un algoritmo de deep research y te da toda la información, pero muy con mucha calidad. En ese estamos usando el algoritmo de Perplexity, de deep research, y es brutal. O sea... El research que tiene una gestora como Lola, que le puede dar la IA, es alucinante. Eso por un lado.
Y por otro lado, la parte de indexación también va a tener su aplicación. Por ejemplo, con Indexa también estamos trabajando con Indexa Capital. Hemos sacado la semana pasada un comparador en el cual tú metes tu fondo, el cliente final mete su fondo de inversión o su cartera de fondos que tengan otra entidad, pone la comisión que tiene, no sé qué, de manera muy sencilla. Y la IA nuestra lo que hace es que, sacando una cartera de similar riesgo a la cartera que el cliente ha introducido, se la compara con la cartera de Indexa Capital. Y se la compara objetivamente, porque no puedes hacer trampas con eso. Sí. Bueno, puedes hacer trampas, hay entidades que hacen trampas, pero los de Indexa son muy serios y obviamente no las... No. Si el fondo... Por aquí han pasado dos de los fundadores, tiene que venir Unai, sí. Estaba hablando con François, pero bueno, vendrá más adelante. Si el fondo es mejor, o la cartera que tú pones es mejor, te lo dice con los datos, o sea, no hay trampa ni cartón. Pero ya tiene Indexa en ese sentido ya tiene un robot conversacional, porque eso es conversacional, en la que el cliente puede empezar a preguntarle, puede decirle, oye, ¿pero a qué te estás refiriendo con esto? Oye, ¿cuáles son las posiciones que me estás recomendando? O sea, toda la conversación, toda la venta, esa es una parte muy, muy importante de toda la tecnología. La tecnología, hemos hablado mucho de productividad. El driver primero que tiene una entidad grande es la productividad, sí. Pero el driver después es la capacidad de venta que tiene. Sí. Porque la capacidad que tiene todo esto de convencernos de cualquier cosa es brutal, va a ser brutal. Claro, una entidad tiene que estar segura de que está convenciendo con los argumentos buenos, con rigor, como hace Indexa. Dice, oye, esta es la cartera que tengo y tal. Pero de alguna manera tú puedes hablar con alguien que es como un comercial sobre esa cartera y claro. Todo eso. O sea, que la IA va a tener aplicación en todos los tipos de finanzas que hay. Muy bien. Bueno, oye, esta empresa pinta muy bien. Sí. ¿Ya levantaste ronda o todavía se puede entrar? No, levanté una ronda primero así en plan seed, que también he tenido la suerte que han entrado gente muy apreciada como JME y Cafán, por ejemplo, y algunos otros fondos que también les agradezco igual, y invirtieron 1 millón de euros para el lanzamiento de proyecto, y por ahora no vamos a hacer más ronda. Esta puede escalar muchísimo, no la vendas a los 3 millones. No, bueno, puede escalar mucho. Si la escala es... Yo ahora como tampoco... ya te digo que el movimiento mío nunca ha sido por dinero, nunca ha sido por dinero y sigue sin serlo. Si veo en un sitio que me puedo divertir y puedo hacer escala y puedo hacer proyectos más chulos y me llevo bien con ellos y me integro, como fue el caso de Allfunds, lo volveré a repetir. Y si no, pues vamos a nuestra marcha, porque al final me interesa mucho que las empresas lleguen al break-even lo antes posible, para así no estar necesitado de entrar en demasiado una vida rondera de esas, ¿no? Sí. Que creo que es algo que no va mucho conmigo, lo de tener que ir hablando con VCs y diciendo esto vale tanto, sino que a mí me gusta trabajar en proyectos y hacer cosas con clientes, no tanto con inversores, aunque estos que te digo son muy amigos y estoy muy alineado con ellos. Pero creo que es importante llegar a break-even y así eres libre de si quieres invertir más para crecer, porque dices, vamos a vender esto en todo el mundo, esto es una bomba, que la tenemos ahora, es el mejor producto que hay en el mundo, lo vemos y tal, pues entonces sí que habría que invertir y habría que hacer una ampliación de capital. Pero no que la ampliación de capital sea para llegar al break-even, cuando tú puedes llegar al break-even solo. Hay mucho modelo así hoy en día, pero bueno. Está entendido. Salvador, muchísimas gracias por venir al podcast. Nada, muchísimas gracias a ti. Un placer. Interesante todo lo que cuentas. Y bueno, oye, antes de dejarte ir, si tú piensas en tu carrera y la evolución y el éxito que has tenido, ¿tú crees que eso sea debido a que tienes un talento innato, a que has trabajado muy duro, o crees que has tenido suerte? Yo creo que está muy de moda decir que todo es suerte. Yo creo que hay una combinación de suerte más preparación. Es decir, tú tienes que estar preparado. Cuanto más preparado estés, más suerte vas a tener, porque más vas a entender las oportunidades, ¿no? Vas a estar más preparado para las oportunidades, pero la suerte es muy importante que se dé y es muy importante que eso suceda. Sin suerte no haces nada, pero sin preparación tampoco. Entonces, yo creo que es una combinación de eso, ¿no? O sea, la gente que dice, no, es que es todo suerte. Bueno, todo es suerte, pero si tú no has estudiado la regulación, por ejemplo, ¿cómo vas a preparar tu producto para la regulación que viene? Si sale una directiva de mercado y te la lees, y luego resulta que el producto tuyo está preparado para eso antes que toda la competencia,
¿Eso ha sido suerte o preparación? Un poco las dos cosas, ¿no? Si no te las lees, si no tienes ni idea, es imposible que tengas suerte.